Buenas tardes con todos, mi nombre es Rosel Talía. Hoy les voy a exponer acerca de las proteínas. Como sabemos, las proteínas son compuestos formados por cadenas de aminoácidos. ¿Qué es un aminoácido? Un aminoácido es aquel que está formado por un carbono central, al cual está unido a un hidrógeno, un grupo carboxilo, un grupo amino y una cadena lateral R. Esta cadena lateral R puede ser un ciclo aromático o una cadena hidrocarbonada. Bueno, como les dije anteriormente, este es el grupo amino y este es el grupo carboxilo. Bueno, como sabemos, los aminoácidos presentan un carbono quiral y enantiómeros. Sin embargo, la glicina no presenta un carbono quiral ni tampoco enantiómeros. ¿Pero a qué se debe esto? Aquí tenemos a la glicina. La glicina tiene su carbono central, hidrógeno, tenemos al grupo carboxilo, al grupo amino, y ella en su cadena lateral presenta un hidrógeno. Entonces, ¿por qué no presenta un carbono quiral? No tiene un carbono quiral debido a que está unido a dos átomos de hidrógeno. Pues recordemos que un carbono quiral es aquel que está unido a 4 átomos o 4 grupos diferentes. En cambio, aquí tenemos a la alanina. La alanina tiene su carbono central, su hidrógeno, su grupo carboxilo, su grupo amino, pero ella en su cadena lateral R presenta un grupo metilo. Entonces, la alanina sí presenta un carbono quiral debido a que está unido a 4 grupos o átomos diferentes. Además, presenta enantiómeros. Recordemos que enantiómeros es la representación de las imágenes especulares, pero que no son superponibles. ¿Sí? Aquí tenemos que recalcar algo. Cuando la alanina tenga su grupo amino hacia la derecha, en este caso de esta forma, aquí tenemos el grupo amino en la derecha, esta se va a llamar D-alanina. Pero si presenta su grupo amino hacia la izquierda, de esta forma, se va a llamar L-alanina. ¿Sí? Entonces, eso tenemos que tener bien en claro. Bueno, esto con respecto a las proteínas, una pequeña introducción. Ahora vamos a ver las propiedades de los aminoácidos. Bueno, ahora les voy a explicar las propiedades de las proteínas. Como sabemos, los aminoácidos son la base estructural de las proteínas, además de que son moléculas orgánicas, oxigenadas, nitrogenadas o hidrocarbonadas. Como siguiente tenemos propiedades físico-químicas. Si el pH es ácido, es decir, que es muy bajo, el aminoácido va a adquirir una carga positiva. Aquí tenemos nuestro aminoácido.
va a adquirir una carga positiva debido a que se encuentra rodeado de iones hidrógeno, es decir, de protones, los cuales generan la acidez. Aquí tenemos iones hidrógeno. Entonces, el grupo amino va a capturar un protón, es decir, va a aceptar un protón. Es por esto que el grupo amino se dice que es una base de Brewster, es decir, una sustancia que acepta protones. Entonces, nuestro aminoácido nos va a quedar de la siguiente manera. Aquí tenemos al grupo carboxilo, radical R, y aquí el grupo amino va a tener 3 hidrógenos, puesto que aceptó un protón, es decir, aceptó un electrón. Cabe recalcar que el agente químico responsable de la acidez es conocido como hidrógeno, ion ácido, hidronio, y es este. Esta es la especie química responsable de la acidez. Bueno. Recuerden que aquí va a tener la carga positiva. Ahora, ¿qué pasa si es que nuestro pH es bajo, alto, es decir, básico? Si nuestro pH es básico, es decir, es muy alto, nuestro aminoácido se va a ver rodeado de grupos hidroxilos. Los cuales generan la basicidad. Aquí tenemos los grupos hidroxilo. Estos generan la basicidad. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Lo que va a pasar aquí es que el grupo carboxilo va a eliminar a un protón, a un hidrógeno, a este, el cual va a eliminar al grupo siendo un protón, es decir, siendo un ion hidrógeno. Y es por eso que el aminoácido adquiere una carga negativa. Y nos queda de la siguiente manera. Aquí tenemos a nuestro aminoácido. Aquí está el grupo amino. Y entonces, el hidrógeno salió como un protón. Es por esto que aquí lo tenemos. Aquí está el hidrógeno que abandonó siendo un protón. Y este se va a unir con un grupo hidroxilo para formar una molécula de agua. Y así poder neutralizar la basicidad. ¿Sí? Entonces, el oxígeno adquiere una carga negativa. Ahora, ¿cómo sucede esto? Aquí tenemos a nuestro grupo carboxilo. Lo que pasa aquí es que el oxígeno va a capturar el electrón del hidrógeno. Es por eso que el hidrógeno sale como un protón con su carga positiva y el oxígeno adquiere el electrón del hidrógeno, pero queda cargado con carga negativa debido a que tiene electrones negativos. Bueno, ya. Ahora, ¿qué pasa si es que el pH es neutro, es decir, isoeléctrico? El aminoácido va a actuar como
ácido y como base, es decir, va a tener doble carga, tanto positiva debido a que acepta electrones y negativa porque elimina un protón. Bueno, aquí tenemos, si el pH es neutro, como les dije, o isoeléctrico. Aquí tenemos a nuestro aminoácido, el grupo hidroxilo, radical R y el grupo amino. Lo que va a suceder aquí es que el nitrógeno, el grupo amino, va a adquirir un protón. Y el grupo carboxilo va a eliminar a un hidrógeno, el cual va a salir siendo un protón. Y nos va a quedar de la siguiente manera. Aquí está. ¿Sí? Entonces, el grupo amino queda cargado con carga positiva y el grupo carboxilo, el oxígeno, queda cargado con carga negativa. Por lo tanto, el hidrógeno que abandonó siendo un protón se une a 1H para formar una molécula de agua. Y así poder neutralizar. Bueno, esto con respecto a los tres tipos de pH, tanto ácido, que es decir que es muy bajo, neutro, que es isoeléctrico, y bajo y alto, que quiere decir que es muy básico. Ya, eso ha sido con todo con respecto a los tres tipos de pH. Los aminoácidos pueden neutralizar tanto la parte ácida como la parte básica. Es por eso que se los considera como dobles neutralizantes. Los aminoácidos pueden quedar de las siguientes maneras. Esta es la primera manera. Aquí el grupo amino queda con carga positiva. Esto debido a que aceptó un protón, es decir, a un ion hidrógeno. A esto se le va a denominar como catión. Debido a que aceptó un protón. Aquí tenemos la otra manera. Aquí el grupo carboxilo va a eliminar un protón. Por lo tanto, ese protón que eliminó, que en este caso estamos hablando de un ion hidrógeno, se va a unir con este grupo hidroxilo y van a formar una molécula de agua. ¿Sí? Este es el ion hidrógeno que salió del grupo carboxilo. Y es por esto que quedó el oxígeno con carga negativa.
este se le denomina como anión, debido a que queda cargado con carga negativa. Y por último, también puede quedar de la siguiente manera. Aquí puede quedar nuestro grupo amino con carga positiva y el oxígeno con carga negativa. Esto ocurre solo en el pH neutro, es decir, en el pH isoeléctrico. Es por esto que a esto se le denomina como zwitterión. Que significa que es una molécula que posee tanto carga positiva como carga negativa. Bueno, eso ha sido con respecto a las tres formas que pueden quedar los aminoácidos. Las proteínas también pueden presentar higroscopicidad, que es la capacidad de una molécula a atraer agua. ¿Sí? Aquí tenemos a la unión de dos aminoácidos, los cuales forman un péptido. Aquí tenemos el grupo radical R. Y aquí tenemos la unión del otro péptido. Para identificarlo pondremos como R'. Y nuestro grupo carboxilo. Como podemos ver, aquí se forma un grupo amida y también la formación de un enlace peptídico, que como les dije, el enlace peptídico se forma gracias a la ribosima peptidiltransferasa. Ahora, ¿cómo una proteína puede presentar higroscopicidad? La proteína presenta higroscopicidad gracias a los grupos covalentes polares que forma. Recordemos que también presenta un grupo covalente apolar, sin embargo, ella posee más grupos covalentes polares. Y esto lo podemos identificar al momento de realizar las diferencias de electronegatividad. Que recordemos, electronegatividad es la capacidad de un átomo para atraer electrones. Entonces realizamos la diferencia de electronegatividad del carbono, del oxígeno y el carbono. El oxígeno presenta una electronegatividad de 3,5 y el carbono presenta una electronegatividad de 2,5. Entonces, la diferencia de electronegatividad entre carbono y oxígeno va a ser de 1. También podemos realizar la diferencia de electronegatividad del oxígeno y el hidrógeno. El oxígeno presenta una electronegatividad de 3,5 y el hidrógeno de 2,1. La diferencia de electronegatividad entre el oxígeno y el hidrógeno va a ser de 1,4. ¿Cómo sabemos que sí son grupos covalentes polares? Lo sabemos gracias a que si es que es mayor de 0,6, es decir, hasta 1,6, presenta enlaces covalentes polares, es decir, que va a ser muy similar al agua. Es por eso que gracias a esa capacidad de atraer moléculas de agua puede formar puentes de hidrógeno con el agua. Entonces, nuestra proteína posee varios grupos covalentes polares. Dentro de las proteínas también encontramos sistemas amortiguadores.
Los sistemas amortiguadores son sustancias que impiden la modificación violenta del pH. El sistema amortiguador que se encuentra dentro de las proteínas se llama sistema amortiguador, proteínas, aminoácidos. ¿En qué consiste este sistema? Este sistema amortiguador consiste en que el aminoácido si se encuentra rodeado de muchos protones, los cuales generan la acidez, lo que hará es aceptar el protón. El grupo amino aceptará este protón y generará un enlace entre el nitrógeno y el hidrógeno, quedando de la siguiente manera. Aquí tenemos a nuestro grupo R y a nuestro grupo carboxilo. Como podemos ver, nuestro grupo amino aceptó el protón con el fin de neutralizar y de esa manera pues poder generar el enlace entre el nitrógeno y el hidrógeno. Además también puede neutralizar cuando el aminoácido se encuentra rodeado de hidroxilos, los cuales generan la basicidad. Entonces, lo que pasará aquí es que el aminoácido se va a encontrar rodeado de hidroxilos, los cuales son responsables de la basicidad. Entonces, el aminoácido lo que hará es eliminar este hidrógeno, el cual va a salir de forma de protón. Y nos quedará de la siguiente manera. Esto lo hace con el objetivo de neutralizar esa basicidad. Entonces, tenemos nuestro grupo amino, hidrógeno, nuestro grupo R, y aquí tenemos el oxígeno, queda cargado con carga negativa, y aquí tenemos a nuestro hidrógeno que salió como un protón, el cual se va a unir con el hidroxilo con el fin de formar una molécula de agua y de esa manera quede neutralizada la basicidad. Este es el sistema amortiguador que se encarga de neutralizar tanto la parte ácida como la parte básica. Como sabemos, las proteínas son un componente muy importante puesto que tienen actividad funcional y estructural dentro de las células. Además, cumplen múltiples funciones dentro del organismo. Antes de esto tenemos que conocer qué son las enzimas. Las enzimas son activadores de las reacciones bioquímicas. Para ello se necesita de grupos prostéticos, de cofactores y de coenzimas, las cuales se encargan de activar a las enzimas. Dentro de las funciones que cumplen las proteínas tenemos catalítica, que son las enzimas, motilidad corporal, que es la actina y la miosina. Tenemos mecánico, que es el colágeno y la elastina.
tenemos de transporte y almacén, tenemos la hemoglobina, tenemos la mioglobina, citocrosmos, en protección tenemos los anticuerpos y en reguladora tenemos las hormonas. Ya. Bueno, ahora les voy a explicar con un ejemplo la composición corporal de una persona de 65 kilogramos. Ese es su peso. Bueno, como sabemos que se necesita tener una ingesta calórica de 2000 calorías y para ello se necesita tener una dieta sana y equilibrada. Aquí tenemos el ejemplo en la composición corporal por porcentaje. En agua tiene 62,4 como referencia. En masa libre de grasas tiene 73,8 y en masa celular 72,7. En proteínas tiene 16,4, masa libre de grasas 19,4, en masa celular 25,7. En grasas tiene 15,3, en masa libre de grasas no tiene nada, en masa celular tampoco. En mineral óseo tiene 4,8, en masa libre de grasas tiene 5,6 y en masa celular tiene 0. En otros minerales tiene 1,1, en masa libre de grasas tiene 1,2 y en masa celular tiene 1,6. El porcentaje de peso total tiene 100%, en masa libre de grasas tiene 84,7%, en masa celular 63,9%. Como sabemos, este es el ejemplo de un hombre de 65 kilogramos de peso. Tiene 11 kilogramos que tanto es de proteínas, así como hidratos de carbono, es decir, carbohidratos. Tiene 4 kilogramos de diferentes minerales, tiene agua y vitaminas en proporciones muy pequeñas. Las enzimas por lo general son globulares. Su función principal es catalizar reacciones bioquímicas y gracias a que catalizan, estas no se descomponen durante la reacción bioquímica. Además son muy selectivas. Dentro de las enzimas encontramos una clasificación. La primera son las óxido-reductasas. Las óxido-reductasas se encargan de catalizar la reacción. Oxidación, reducción. Asimismo, podemos ver un ejemplo de nicotinamida de adenina dinucleótido, en donde podemos ver NAD, que es en su forma oxidada, más el ion hidrógeno, para obtener NADH, que es en su forma reducida. Aquí podemos ver en la siguiente reacción. Acá tenemos las transferasas. Las transferasas se encargan de transferir grupos funcionales o porciones de moléculas. Aquí podemos ver un ejemplo de glucoquinasa, donde tenemos glucosa más ATP, que es el adenosín trifosfato, para obtener ADP, que es el adenosin difosfato, más glucosa 6-fosfato. Aquí podemos ver la estructura de la glucosa y la estructura de la glucosa 6-fosfato. Las siguientes son las hidrolasas. Las hidrolasas se encargan de catalizar o acelerar la división hidrolítica entre varios tipos de enlaces, tales como carbono-carbono, carbono-nitrógeno y carbono-oxígeno. Como un ejemplo tenemos a la lactosa, la cual con la presencia de agua, como podemos observar aquí en la imagen, genera glucosa más galactosa, como podemos observar en la reacción de cada una de las estructuras. Como siguiente tenemos las diasas. Las diasas se encargan de catalizar los enlaces entre carbono-carbono, carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno. Como ejemplo tenemos el ácido acetacético, el cual va a dar como resultado dióxido de carbono y acetona. Como siguiente tenemos las isomerasas. Las isomerasas se encargan de catalizar los cambios geométricos estructurales espaciales. Como ejemplo tenemos la I-dihidroxiacetona fosfato, la cual va a dar como resultado de gliceraldehído 3-fosfato.